Dale. Bueno, denme un minuto. Total, ahora tenemos tiempo de sobra. ¿Y esto quién lo puso? ¿Yo? Yo, ¿Ah? yo. Ah, bueno, listo. Entonces me quedo con eso. Lo vas a ir Ahí pasando está. despacito. Bueno, miren, chicos. Nosotros planteamos esto como andate para atrás al principio, o hasta aquí llegamos el otro día. Sí, hasta ahí llegamos el otro día, hasta Llegamos acá. el otro día. Bueno, entonces estábamos viendo lo que era marca Paraguas y en la segunda parte en la segunda parte del año vamos a ver lo que es packaging y POP y señalética. ¿Ah? Dentro del packaging, el ejercicio que vamos a hacer, avanzar, eh, tiene que ver con eh, el, cómo se distribuye, cómo se genera el layout en un producto, ¿no es cierto? El layout es la organización del espacio. Layout es un término que viene de la ingeniería industrial, que tiene que ver, en inglés significa poner afuera, pero entonces nace en la organización industrial es la distribución de las máquinas en una fábrica. ¿Ah? Y entonces en esa distribución de las máquinas en una fábrica, lo importante era que las materias primas que entraran por una punta y salieran por la otra y no hicieran, ¿cómo se llama? No recorrieran en el sentido inverso. Entonces se iban organizando las máquinas de tal manera que el producto terminado pudiera salir afuera de la fábrica cuanto antes. Ese término que terminó significando, lo fueron tomando otras disciplinas y terminó significando organización del espacio. Entonces, cuando hablamos de layout en una etiqueta, en packaging, lo que estamos hablando es de cómo organizamos el espacio dentro de una etiqueta, un producto. Necesito silenciar el, el WhatsApp. Bueno, lo apago. ¿Cómo vamos a ordenar la información del packaging dentro de la etiqueta de un producto? Fíjense, acá aparece un cartelito arriba que dice mega marca. Y esta es otra categoría de marcas, que no es ni una marca paraguas ni una marca de producto. Es una marca, una función intermedia que funciona como las dos. Tiene la función de garantizar como la marca producto, pero la sintaxis de la marca es más cercana, perdón, tiene la función de garantizar como la marca paraguas, pero la sintaxis de la marca está más cerca tiene mayor cercanía que como la cercanía que tienen las marcas de producto, que tienden a tentar, que utilizan el colorismo, que utilizan otras características que las acercan más a lo que podría ser la sintaxis de una marca producto. Un ejemplo de una, ¿cómo se llama? Megamarca argentina es Hardcore, que en algunos productos ustedes la van a ver que se utiliza como marca producto directamente y en otros productos van a ver que se utiliza como marca paraguas. Los productos que fueron originalmente desarrollados por Arcor se siguen llamando Arcor, ¿ah? Y después aparecen otros productos que son marcas que Arcor ha comprado, como puede ser Águila, como puede ser ustedes piensen que empezó primero siendo golosina, Arcor quiere decir Arroyito Córdoba, lo primero que hacían eran golosinas que cuando yo iba al cine y era chiquito era bañado en chocolate, en Arroyito es una zona de Córdoba que es fundamentalmente manicera y de oleaginosas, y después se trasladó al mercado de los alimentos y aparecieron los fideos, aparecieron las polentas, aparecieron otro tipo de productos, los dulces, después compró la Campañola, bueno, y ha ido creciendo y es una de las multinacionales argentinas más importantes, o sea, debe ser de las más importantes del país, no sé si antes o después de IPF, y vende en todo el mundo. Entonces fíjense acá cómo está organizado, que Fontaneda, que es esa marca
esa mega marca garantiza una subbrand, acá quiere decir una submarca, y a su vez te indica cuál es el lugar en donde va a ir la variedad del producto. Deja un espacio que está reservado para la cantidad del producto y deja el espacio ya marcado para lo que significa, lo que va a ser el contenido neto. Aquí el claim, no sé si saben lo que significa claim, es el eslogan, y fíjense que hay espacio para un primer eslogan y para un segundo eslogan. La diferencia entre el eslogan y el claim es que el claim tiene un carácter más publicitario y que es más táctico. El claim puede cambiar, el eslogan o la bajada de la marca no. Fíjense, el eslogan acá sería qué ricos son, que figura acá arriba. Y ese está asociado a Fontaneda y no va a cambiar nunca. Pero acá este primary claim puede ser si estuviéramos hablando de unas galletas de fibra o que estuvieran orientadas a un mercado que quiere, ¿cómo se llama?, hacer una vida sana, podría ser el primary claim sin grasa trans, por ejemplo, y el secondary claim podría ser con más fibra, por ejemplo, ¿ah? O al revés, en función de qué es lo que en ese momento se estime que puede llegar a ser más importante. Y yo digo que la diferencia entre táctica y estrategia tiene que ver con que la táctica son objetivos y planes que se desarrollan a largo plazo, y la estrategia tiene que ver con el corto plazo y tiene que ver con que pueden modificarse o variarse o en función de una situación en particular. Y esta mañana en otra clase comentaba, por ejemplo, del trabajo que hacemos con Todo Rico, en donde habíamos desarrollado un sistema de cuponera que estaba orientado a los padres que tienen hijos estudiando o sea, en Mendoza, son padres de otras provincias, de otros departamentos, y entonces le dábamos la posibilidad de comprar la cuponera con 30 viandas a un precio reducido, o sea, con un descuento, que era alrededor del 15, entre el 15 y el 17%, ¿no es cierto? Y de esa manera el padre le compraba la cuponera en vez de darle al hijo la plata y se asegurara que el hijo tuviera el almuerzo o una buena comida todos los días y no que se gastara la plata en Fernet o en otro tipo de actividades. ¿Ah? Y entonces esa cuponera, a partir de todo este tema del coronavirus y todo lo demás, ha mutado y se ha convertido en un producto que está dirigido fundamentalmente, no deja de estar dirigido a los estudiantes, pero a través de las redes sociales y a través de la radio, no a través de la vía pública, porque hacer vía pública hoy sería una estupidez, ¿no es cierto? Pero a través de la radio y a través de las redes sociales está orientado a un público adulto que puede ser jubilados que estén en situación de riesgo o personas que estén en situación de riesgo. ¿Ah? Entonces ese ha sido un cambio táctico, ¿no es cierto? La estrategia trata de ser la misma, que es aumentar las ventas. Y esa táctica se ha visto forzada a actuar de esa manera porque otra de las unidades de negocio que tiene Todo Rico es la venta de viandas a empresas que como motivo de la cuarentena se ha visto sensiblemente reducida. Entonces vamos a tratar de recuperar ventas perdidas a empresas a través de las viandas utilizando esta cuponera dirigida a, a otro público. ¿Ah? Avanzalo un punto más. Acá me aparece un chat. No sé si alguien tiene... Aime tuvo un problema con la computadora. Bueno, Aime. Ojalá lo pueda resolver. Respecto del packaging, fíjense que yo acá he ido poniendo cosas que tienen que ver con las posibilidades de soluciones. Ustedes cuando hagan el primer análisis de la empresa van a ver que hay empresas que tienen posibilidades de hacer inversiones más grandes y empresas que tienen posibilidades de hacer inversiones más pequeñas. ¿Ah? Este es un desarrollo de mi mujer, que hace, ¿cómo se llama? No sé si ya se los había contado, hay muchos que ya lo saben, pero hace dulces con frutas y pétalos de diferentes flores, jazmines, rosas y azafranes, ¿no?
Entonces, fíjense que es distinto cuando uno trabaja para una pequeña empresa, porque cuando trabajas para una pequeña empresa, los sistemas de envasado son diferentes, el acceso a las tecnologías, una pequeña empresa no lo tiene, a una tecnología de envasado, y entonces hay que ver de qué manera se solucionan esas cosas. Este desarrollo tiene unos 5 años, este desarrollo de packaging. ¿Ah? Y cuando nosotros empezamos a ver, y yo les voy a decir, hablar ahora de otra característica que tienen que tener los productos cuando se desarrollan el packaging y las marcas, que es la pertenencia. La pertinencia, perdón. Hablábamos de pertenencia cuando hablábamos de marca paraguas, que era la relación que existía entre la marca paraguas y las marcas que aparaguaba. ¿Ah? Y la pertinencia es la relación que existe entre los productos, ¿no es cierto? Esto va a ser un sistema de productos que va a funcionar al lado de otros sistemas de productos de otras empresas. Entonces, hay que valerse de un código común, hay que conocer ese código común, hay que conocer ese lenguaje mediante el cual las empresas se comunican, ya sea bien para transgredirlo o ya sea bien para reforzarlo en función de dónde nos queramos poner. Cuando nosotros lanzamos esto hablábamos de que eran mermeladas premium, y las mermeladas del producto, mermelada premium, como producto no existía. Había las mermeladas industriales y las mermeladas artesanales. Y una mermelada artesanal tenía características que a veces le hacían dudar a la gente de la calidad de su manufactura. Se decía que era artesanal y se entendía que podía ser mejor que una mermelada industrial por todo el tema de los aditivos alimenticios, los conservantes y esas cosas, pero se dudaba de las características de la situación de higiene en el cual esa mermelada se preparaba. ¿Mm? Por otro lado, fíjense, este frasquito que está acá es un frasco de 100, una decisión estratégica fue la de decir, bueno, en vez de vender 200 gramos de un dulce, como que lo que nosotros le apuntamos es a vender sabores, vamos a hacer una caja que contenga 2 frascos de 200 gramos, 2 frascos de 100 gramos. Entonces, lo que vendemos es sabores, lo orientamos hacia la venta del sabor y no de la cantidad de dulce. Otro problema que se nos planteaba era que el frasco que teníamos de 100 gramos es un frasco que en la industria se denomina anchoero, que es el frasco en el cual se guardan o se envasan las anchoas. ¿Ah? Entonces, en ese momento, mostrar ese frasco podía significar un riesgo porque la gente iba a asociar ese envase con el sabor de las anchoas que estaba muy lejos del sabor de los dulces que nosotros queríamos vender. ¿Se entiende? Entonces decidimos tapar el frasco. Una cosa que hoy podríamos no hacer, ¿no es cierto? Y dejar el frasco a la vista y mostrarle, acercarle más la visión del producto al cliente. Y como estábamos hablando de rosas y de un producto premium, nos robamos un aspecto de la categoría de los perfumes, que es la de envasar la caja con celofán. ¿Ah? Y entonces, a través del color negro, a través del dorado y a través del celofán, elevamos esa categoría de dulce unos pasitos más arriba. ¿Se entiende? Sí, alguna retroalimentación. La que sigue. Vamos a ver ahora qué es lo que es POP. POP es Point of Purchase, que significan punto de venta en inglés, y en castellano, perdón, punto de compra en inglés, y en castellano significa o se traduce como punto de venta, que son los esfuerzos publicitarios, los esfuerzos de comunicación que hace una marca en el punto de venta. ¿Por qué es importante el POP? Porque para las pequeñas empresas que no tienen la posibilidad de acceder a grandes campañas publicitarias, si una pequeña empresa se les generarían 2 inconvenientes. Por un lado, el costo de la campaña publicitaria. Y por otro lado, que no tiene una cobertura geográfica suficiente, la empresa no llegan sus productos a todos lados, como para que una campaña publicitaria que es de carácter masivo va a incentivar, si la campaña es buena, la compra de un determinado producto. Pero cuando esa persona a la cual se le incentivó la compra se dirija al almacén o al lugar en donde va a comprar esos productos, le van a decir, no, esa marca no la tengo. Y entonces el que va a rentabilizar mi esfuerzo publicitario van a ser mis competidores que sí estén presentes en ese lugar. Entonces, como estrategia
de comunicación, como estrategia publicitaria, para la pequeña empresa, lo mejor que se puede hacer es un exhibidor que esté presente y que incite a la compra del producto en el lugar donde el producto está presente. Ustedes me van a decir, bueno, pero pues entonces, ¿por qué hacen exhibidores o POP las grandes marcas? Y las grandes marcas hacen exhibidores para incentivar a la compra, para generar también, ¿cómo se llama?, publicidad en el punto de venta, pero tiene detrás una condicionante de carácter logístico, que es que ese mobiliario que ustedes ven, no sé, el mueble de las galletitas de tía Maruca en el almacén de la esquina de su casa, o el mueble que puede tener eh, eh, alguna bodega en una vinería, ¿no es cierto? Es un mueble que para el negocio es valioso porque el mobiliario de un negocio es caro. Entonces, ¿cuál es el negocio desde la empresa? Yo te doy el mueble si vos me compras una determinada cantidad de mercadería. ¿Ah? Y si este mueble lo tenés nada más que con mercadería mía, ¿no es cierto? Y no exhibís mercadería de otro. ¿Ah? Eso hace que el almacenero se gaste una determinada cantidad de plata que yo después le financiaré, pero si yo me dedico, por ejemplo, a fabricar dulces, le hago gastar el 80% del dinero que él tiene en su negocio para comprar dulces en mi marca, y eso va a evitar que otras marcas se incorporen vendiendo dulces y hagan competencia conmigo dentro del negocio. ¿Mm? Eso por un lado. Y por otro lado, como el volumen de venta que le ofrezco, o sea, el volumen de venta que le exijo para que él acceda al regalo del exhibidor es importante, empieza a ser, ¿cómo se llama?, producto que yo no tengo almacenado en mis bodegas, sino que están almacenados en las bodegas de mi cliente. ¿Ah? Y entonces mis costos de almacenamiento de productos se reducen. ¿Está bien? Fíjense que dentro del POP, bueno, están este tipo de exhibidores, y también en POP entran este tipo de envases de agrupamiento que tienen por objeto aumentar la unidad de venta. Entonces, en vez de comprar un frasquito, se lleva 3. Tiene en la situación de lanzamiento de producto que vamos a hacer nosotros, va a tener por objeto el hecho de que una persona pueda acceder a los 3 o 4 productos que nosotros diseñemos, del mismo producto en diferentes sabores o de distintos productos en un mismo envase. Uno más. ¿Mm? Fíjense acá el POP. Ustedes han tenido marketing, la mayoría, ¿no es cierto? Creo que sí, que todos. ¿Ah? Y se acuerdan de las 4 P del marketing, que son el precio, el producto, la promoción y la plaza. Entonces, el precio es el valor monetario del producto, el producto es lo que el producto objetivamente es, la promoción es el mensaje publicitario, fíjense lo que dice acá, más económico que terapia de pareja, y la plaza, el punto de venta, es el kiosco. En el POP tienen que darse lo importante entre estas 4 características o 4 atributos que tiene que tener el producto, es la coherencia. Cuando yo en las 4 P del marketing, yo como cliente no veo coherencia, desconfío. No es lo mismo que me quieran vender un reloj Rolex en una relojería, ¿no es cierto?, a que me ofrezcan que es un punto de venta, ¿cómo se llama?, una joyería. El precio estará adecuado a lo que vale, el producto sabemos lo que es, ¿no es cierto? Y la promoción, ya vamos a ver porque enseguida está como ejemplo el reloj, tiene otras características, ¿no es cierto? Si a mí me ofrecen en otra plaza, como por ejemplo puede ser que no sea una joyería, como puede ser ese kiosco que está ahí, a través de una promoción que puede ser que el kiosquero se me acerque y me diga al oído, tengo un reloj Rolex para vender, ¿no es cierto? Yo ya sé que no voy a tener que pagar el mismo precio que pagaría en la relojería. ¿Mm? Y también sé que ese reloj o es robado o es una falsificación. Entonces, cuando no existe coherencia entre estas 4 P, las posibilidades de hacer una venta se caen. ¿Ah? La gente desconfía. Fíjense el nivel de coherencia, y un POP es el espacio más chico en donde la superficie, el volumen, el espacio, el lugar más pequeño en donde esa coherencia tiene que ser previsible. Dentro de esa coherencia hay otra lógica que dice
que nunca el exhibidor debe ser más caro que la cantidad de productos que contiene. ¿Ah? Porque si el exhibidor es más caro que la cantidad de productos que contiene, también se genera esa duda. Entonces fíjense que este POP que viene en este kiosco es de cartón, tiene una cantidad de productos y es más económico que este que sigue, que mostrarnos la filmina que sigue, que es el del reloj, en donde el valor monetario es muchísimo mayor, las valoraciones del producto son otras, la plaza, el punto de encuentro, el lugar donde se exhibe es otro, y el mensaje publicitario es otro, y tiene otras características. Y entonces el exhibidor, el POP, empieza ya no a ser un objeto de cartón, imagínense un Rolex exhibido en un objeto de cartón, sino que acá aparece una pieza de mármol negro, con incrustaciones en otros metales, acá está en plateado la marca o en dorado la marca, y aparece este pedestal o este plinto de plástico blanco, mate, ¿no es cierto? Y recién ahí aparece el reloj. ¿Ah? Y entonces lo que me está ofreciendo está acorde a este precio, acorde a este producto, acorde a este mensaje publicitario y acorde a este punto de encuentro. ¿Se entiende? Vamos Sí. con la que sigue, señalética. ¿Ah? La señalética, así como nosotros yo recién les contaba a ustedes que el POP o el punto de encuentro es la publicidad por excelencia que se puede hacer para vender un producto, la señalética tiene la particularidad que es la comunicación por excelencia que se puede vender para hacer un servicio. La diferencia fundamental que existía, hoy está más desdibujada entre los productos y los servicios, es que para yo un producto lo puedo fabricar y almacenar. En cambio, para vender un servicio, ofrecer un servicio, el cliente, la gente que compra el servicio, forma parte, es una pieza fundamental en la elaboración del servicio. Si yo me pongo como masajista a ofrecer el servicio de hacer masaje, no puedo hacer masajes en el vacío, guardarlos en una caja y mandarlos por Mercado Libre a la persona que me los quiera comprar. ¿Ah? Necesito de la persona a la cual le voy a hacer el masaje para que reciba ese servicio. ¿Está bien? En un hospital, en un banco, en una universidad pasa lo mismo. El servicio de educación no se puede, bueno, ahora lo podemos almacenar a partir de, ¿cómo se llama?, de este tipo de dispositivos en donde la clase la estamos grabando y esta clase que yo le doy a ustedes queda almacenada para que la vea otra persona, que otro compañero de ustedes que a lo mejor no pudo reunirse con nosotros en este momento. Pero hay otros servicios como el de los masajes o como, que necesitan sí o sí de la participación de la gente y no se pueden almacenar. Y les digo que eso se desdibuja porque si nosotros eso hoy lo trasladamos a los servicios, a los productos, cuando hablamos de una marca del producto, estamos hablando de un constructo, que es una palabra que viene de la psicología y después búsquenla en el diccionario y averigüen de qué se trata, en donde tienen una marca, la creación de una marca y el posicionamiento de una marca involucra muchas más cosas que el solo diseño puro y duro de lo que puede ser la marca gráfica. La creación de una marca incorpora también conceptos que tienen que ver con el uso de esos elementos que esa marca vende. Yo hoy tengo una idea de lo que puede ser manejar un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Pero tendré que subirme a un Mercedes-Benz para vivir si esa idea que yo tengo de manejar un auto de alta gama es realmente así. Y si compro un auto de alta gama, estaré esperando servicios asociados a ese producto que también van a ser de alta gama. Estaré esperando que el vehículo se comporte de una manera que yo considere adecuada y ese vehículo en ese momento que es un producto está a mí prestándome el servicio de transportarme. Estoy esperando que la marca se haga responsable si el producto tiene alguna deficiencia en un determinado tiempo, que es la garantía, y ese es un servicio asociado al producto. Y estoy esperando fundamentalmente que funcione bien y que realmente, ¿no es cierto?, me satisfaga en la imagen o ese ideario o ese constructo que tenía yo de las prestaciones que el auto me iba a poder dar. Por eso hoy casi que yo diría que los productos son muy pocos los productos que no se pueden vender asociados al servicio de lo que ese producto realmente propone. ¿Ah? Ya sea
un tarro de mermelada que lo que propone es un desayuno de determinadas características, o un pantalón que lo que me propone es una usabilidad X, ¿no es cierto? Recién voy a poder yo saber y absorber lo que significa la marca cuando pruebe ese pantalón y vea si realmente me hace ver tan dioso como yo quiero que me vean y si es tan cómodo como me lo proponían en la propaganda. Pero volviendo al tema de los servicios, ¿no es cierto? La señalética se convierte en la comunicación por excelencia con esa persona que va a recibir el servicio. Y se convierte en la voz de la institución y plantea como ventajas ahorros en el tiempo de la elaboración del servicio. Ustedes piensen cuánto tiempo le llegaba a una persona entrar por primera vez a un banco y orientarse, ¿m? Cuánto tiempo nos lleva entrar a un supermercado al cual no estamos acostumbrados a ir y averiguar dónde están las cosas. ¿Ah? Que con una buena señaléctica ese servicio que me ofrece el supermercado se mejora, ¿está bien? Porque mi experiencia de compra en el supermercado, en vez de ser una experiencia de desorientación, es una experiencia de orientación que me facilita la compra, que me ayuda y me mejora el tiempo de la compra, ¿ah? Y que me permite salir del supermercado cuanto antes. Y todo eso se lo debemos a la señalética. Uno más. Todos los sistemas señaléticos se han visto fuertemente modificados a partir de los últimos cambios tecnológicos que tienen que ver con lo digital, ¿no es cierto? Y entonces aparecen sistemas de publicidad digital dinámica, ¿ah? que se llaman, que son esos carteles publicitarios de LED que aparecen en distintos lugares. Hay carteles de publicidad digital dinámica interactivos, ¿no es cierto? Hay en algunos shopping con todo este tema de del, ¿cómo se llama? Del reconocimiento facial. El dispositivo puede identificar si la persona que está frente al dispositivo es un adulto o un niño por la altura a la que encuentra la cabeza. El dispositivo puede identificar cuáles son las sensaciones y las reacciones faciales que tiene ese adulto o ese niño frente a la publicidad que le está presentando y puede modificar esa publicidad en función de cuáles sean las reacciones que la persona que esté frente al dispositivo presente. ¿Mm? El dispositivo funciona también como un cartel de orientación, ¿ah? Como un sistema de orientación y funciona como un sistema señalético, no solamente como un dispositivo publicitario. Y bueno, y ahí termina, y la última frase dice: un sistema es más que una simple suma de sus partes, son las partes, los componentes, las funciones individuales y las relaciones intrínsecas que existen entre sí. Entonces, a lo largo del año, lo que vamos a ir viendo es, a partir de una empresa que vamos a elegir, generar una transformación que va a ser la de una marca producto que está instaurada en el mercado y que la gente la conoce, transformarla en una marca paraguas que pueda aparaguar otros productos que una empresa que esté dispuesta a, ¿cómo se llama?, a desarrollar. Y no van a ser ejercicios que yo les voy a dar masticados, sino que van a ser ejercicios que van a tener que ir masticando y digiriendo ustedes para ir acercándose a esto que les hablaba al principio, que se trata del diseño estratégico, en donde ustedes puedan realmente meterse dentro de lo que significa la administración de una empresa, en la parte estratégica de la empresa, y tomar las decisiones de diseño que estén más adecuadas a las características y que sean más beneficiosas para esa empresa. Bueno, ahí termina este. Nos han alargado, no sé si saben, pero esta mañana en una... voy a ver acá qué hice. Me sigue compartiendo la pantalla. Bueno, en una clase que di esta mañana me di cuenta de que los 40 minutos que nos daba antes el Zoom se han finalizado, entonces te lo dejan hacer por el tiempo que quieras. Yo no sé si quieren parar, si ya quieren parar 5 minutos o seguimos con lo que sigue. ¿Alguien? Para mí que sigamos. Para vos que sigamos. Bueno, ¿ese quién es? Sí, Para mí sigamos. también.
Inés. Inés. Ajá. Bueno, vamos entonces con el que sigue, que es un cafecito. Un café con leche. Que es diseño y mercado. ¿Qué es diseño y mercado? Lo pones vos y yo comparto la pantalla. Chan, chan. No, Álvaro, vos no tenés que compartir tu pantalla. ¿Vos la compartís? Sí, ¿Qué? sí. Y Bueno, ahora la comparto. bueno, dale, vamos. Ahí va. O sea que ustedes me ven mientras yo hablo, no me puedo rascar la nariz. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Ponele presentación en toda la pantalla. Ahí. Ahí está. Bueno, este apunte es un apunte que aparte les va, un power que con la cantidad de texto que tiene también les va a servir de apunte para ¿cómo se llama? Teoría. Para leerlo. Dice, en las reglas de juego de las economías capitalistas, que es una situación en la cual nosotros vivimos, prácticamente todos los proyectos de diseño se formulan dentro del paradigma de mercado, sean proyectos de identidad, de packaging o de publicidad, basados en el concepto de posicionamiento de marca. Es decir, la formulación de una estrategia de branding, que quiere decir marca en inglés, que a posteriori se va a materializar en discursos visuales institucionales, publicitarios y fundamentalmente en las estrategias de lanzamiento de los productos. Vamos con la que sigue. Dice, paradigma significa ejemplo, modelo. El término también tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el terreno, con el significado del terreno de la psicología, refiriéndose a que son aceptaciones, ideas o pensamientos o creencias incorporadas generalmente en nuestra primera edad de vida que se aceptan como verdaderas o como falsas sin ponerlas a prueba de nuevo en un nuevo análisis. Quiere decir que nosotros entendemos que vivimos en una economía de mercado, pero tampoco nos reformulamos o no tomamos el tiempo de pensar si vivir en una economía de mercado es realmente bueno o malo. ¿Mm? ¿Es importante o no? ¿Es significativo o no? ¿Es sano o no? Y fíjense la situación particular que estamos viviendo con el tema del coronavirus y en cuanto esa economía de mercado, para algunos países, como por ejemplo Brasil, en donde prima justamente esta situación o una parte del gobierno, que es el presidente, valora más esta situación de la economía que la situación de la salud de la comunidad, incita a la gente a que no haga la cuarentena y el vicepresidente y el resto de todos los gobernadores están pidiendo que por favor, ¿cómo se llama? La pare con este tipo de cosas, al punto que Twitter hoy lo ha censurado y le ha prohibido, o sea, le ha eliminado la posibilidad de enviar mensajes al presidente de Brasil. ¿Ah? O sea, como para que se den cuenta de hasta qué punto nosotros tenemos que cada tanto hacer un parate y evaluar si realmente es sano o no es sano lo que estamos haciendo como sociedad. Una más. Bueno, estas políticas de branding, ¿no es cierto? Son políticas que no se pueden formular obviamente sin conocimiento de los mecanismos del mercado en el cual la marca se va a posicionar. ¿Ah? En el funcionamiento del mercado se articulan tres variables fundamentales, que son el contexto cultural, y anda pasando la que sigue, las posiciones objetivas y las posiciones simbólicas. ¿Qué es el contexto cultural? El contexto cultural es la expresión de los valores que una sociedad tiene en un momento histórico y una geografía determinada, incluyendo las tendencias estéticas, ideológicas y dominantes. ¿Ah? ¿Cómo se explica ese contexto cultural? Ese contexto cultural es lo que toda la gente piensa sobre un determinado tema. Para ser un poco más, ¿cómo se llama? Concreto, no sé si esto lo vimos ya, lo analizamos el contexto cultural en la clase en la primera, no sé si hace falta que lo profundicemos. Alguien que por favor me diga sí o no. Eh, no sé. Yo entiendo lo que es, pero si quiere profundizar. Bueno, no sé, es más o menos lo mismo
no sé hasta dónde lo profundicé la otra vez, pero lo que actúa sobre el contexto cultural, sobre la gente, lo que la gente piensa, fundamentalmente son las publicidades de las empresas y las publicidades de los organismos de gobierno. Las empresas detectan a través de estrategias de marketing cuáles son las tendencias de pensamiento de la gente, y las tendencias que las empresas adoptan y ofrecen respuestas para esas tendencias, como puede ser, no sé si el ejemplo que usé los otros días era el de la vida sana, ¿no es cierto? Una empresa lo toma, como puede haber sido la Serenísima con el yogur Ser, o la Campañola con los dulces BC, que significa bajas calorías, ¿no es cierto? Y entonces empieza a hacer publicidad de esos productos que proponen una vida sana a partir del consumo de las bajas calorías. En la medida de que esa publicidad se nos empieza a meter en la cabeza, empezamos todos a pensar de la importancia de una vida sana, y entonces hay otras empresas que detectan y que ven cómo está ganando mercado estos productos que están destinados a un público que quiere una vida sana, y aumenta la publicidad respecto a lo que significa una vida sana, ¿no es cierto? Y entonces Yogur Ser después se asocia con Doble Oro, con el arroz gallo, y hace el alfajor ¿cómo se llama?, de arroz que hace Gallo Oro, se lo vende a Ser y le pone directamente la marca de Ser, y Ser es una marca que vende yogur, que vende, ¿cómo se llama?, no solamente yogures, sino los alfajores. Le compra a Felford las barritas de cereal, las envasa y las vende. Le compra a Nestlé el agua ¿cómo se llama?, de Eco de los Andes, la envasa y la vende, ¿no es cierto?, todo con la marca Ser, y empieza a generarse una marca, ¿no es cierto?, un valor de marca que tiene que ver con esto, con este constructo que yo les hablaba, en donde una vez que ese constructo está posicionado en un determinado lugar, la gente lo adopta por referencia. Sabe que el yogur Ser era bueno porque era de la Serenísima, y después empieza, una vez que conoce la marca Ser, empieza a aceptar esos productos de Ser porque le proponen una vida sana. Las posiciones objetivas se refieren fundamentalmente a las características del producto y las ventajas competitivas en relación a la competencia. Y las posiciones simbólicas es el lugar que la marca ocupa en la mente del cliente o el consumidor, es decir, su diferencia, su identidad y su valor imaginario. Una posición simbólica, volviendo al caso de lo que les hablaba recién, sería lo que yo me imagino que sería el servicio que me prestaría Mercedes-Benz si tuviera un auto Mercedes-Benz. ¿Mm? Y va a empezar a ser objetiva el día que me suba a un auto Mercedes-Benz y realmente lo pruebe. Pero por mientras, para mí y para un montón de gente, es una posición simbólica. Esos elementos, ¿no es cierto?, son los que van a generar el posicionamiento de la marca. Fíjense, acá está el mercado, los valores sociales, los valores del producto, las valoraciones del cliente y la marca como constructo de todas esas cosas que contiene, ¿no es cierto? Más la experiencia que pueda haber tenido yo con el uso de esa marca o con los productos que esa marca ofrece. Cuando la publicidad es mucha y mucha gente, porque todo esto que se da en la mente del consumidor, ¿no es cierto?, y mucha gente empieza a pensar respecto de una marca o una determinada cosa, esa marca o esos valores en la cabeza de mucha gente se constituyen en el ¿cómo se llama?, contexto cultural. ¿Ah? La comunicación del concepto del producto es el medio por el cual se pretende ocupar un lugar en la mente del consumidor. El espacio que ocupará en este mercado es efecto de lo que sucede en la subjetividad del cliente, la exposición que el producto tiene en su mente. Las estrategias de posicionamiento consisten en la formulación de las ventajas competitivas del producto de carácter objetiva o de carácter simbólico, y se denominan posiciones simbólicas, bueno, al lugar que una marca ocupa en la mente. Eso es lo mismo que teníamos en la filmina anterior. Me debe haber quedado pegado, pasa. Yo digo filmina, que es ¿cómo se llama?, un término de viejo. A nosotros nos pasaban filminas transparentes a través de un aparato que se llamaba retroproyector. ¿Ah? Posicionamiento. Posiciones objetivas, son beneficios específicos en determinadas categorías. Cuando se habla de categorías, estamos hablando de categorías de productos, ¿no es cierto? Ventajas comparativas frente a los productos de la competencia y diferencias adicionales, como puede ser la innovación.
Y las posiciones simbólicas son los de los beneficios imaginarios, pertenencia a una determinada posición social, es el hecho de creer que si yo tengo un determinado vehículo o me visto con una determinada marca, voy a pertenecer a una determinada posición social, cuando la posición social a lo mejor viene dada por otros valores, ¿no es cierto?, o por otras características, ¿ah? Y identificación con determinados valores, etc. Por ejemplo, no sé, hay mucha gente que se compró, como yo, las zapatillas Zinca porque se sentía identificado con los valores que proponía de, ¿cómo se llama?, de labor social, de impacto ambiental y ese tipo de cosas. Vamos más allá, que pueden ser reales o no. ¿Ah? Y entonces acá aparece el mismo grafiquito que les mostré otra vez, que donde está el contexto cultural, los valores sociales, el posicionamiento objetivo, el posicionamiento subjetivo, los beneficios que en el producto, que se convierten después en ventajas competitivas. Esto va a ser la identidad de marca, que se va a resumir como la identidad o la diferencia que esa marca tiene respecto de las otras. Todo esto se da en la mente del cliente y cuando muchas personas piensan de la misma manera, modifican el contexto cultural, que son los valores sociales. Una más. Hasta ahí está claro para todos, no solamente para la Inés. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. Sí. la Inés es la que contesta, por eso les pregunto a los demás. Bueno, vamos con lo que sigue. Entonces, las estrategias de posicionamiento de producto comprenden identificar y diferenciar el producto de los productos de los competidores. Identificar, esto es porque, bueno, no es mi pantalla la que se comparte, pero me salió un cartelito de software legal, que ustedes no pensé que era Se te corta Identificar los atributos objetivos de los consumidores y los atributos que los consumidores le adjudican, determinar qué lugar ocupa cada producto en la mente de sus potenciales clientes. Muchas veces uno habla, por ejemplo, con un empresario había un ejemplo de uno que se dedicaba a elaborar champán y vos le preguntabas, bueno, ¿y quiénes son tus competidores? Y mi competidor es Chandon. ¿Y de dónde sacas vos que tu competidor es Chandon? O sea, ese que su competidor fuera Chandon era un aspiracional del empresario. Pero yo les aseguro que ningún cliente, cuando pensaba en tomar champán, pensaba en Chandon y pensaba en la marca de él. No sé, pensaría en champán, en Mumm y en algún otro, no sé, uno muy bueno que me gusta mucho a mí es el de Bianchi, ¿no es cierto? Pero la marca de él no puede competir con los otros, en tanto y en cuanto él no la posicione en la mente de sus potenciales clientes. Empieza a competir con esas marcas cuando él la posiciona en la mente de sus potenciales clientes. Si no, no está compitiendo. ¿Estamos? Sigamos. Uy, se repitió. Sí, pues. La concepción de contexto cultural, ¿no es cierto? La concepción actual de mercado se apoya en la idea de que no se venden productos, sino valores y significados. Estos valores están ligados, en primer lugar, a los momentos históricos culturales. Por ejemplo, el automóvil responde a una necesidad de desplazamiento, pero los argumentos de venta no apelan a su función, sino a valores ideológicos, filosóficos que estén ligados al producto. Ciertos valores que determinada sociedad ha construido en determinado momento histórico influencian el éxito o el fracaso de un producto. Y vamos con la filmina que sigue. Esto por ahí le resulte más interesante a los varones que a las mujeres, pero como para que se den una idea, fíjense, acá hay diferentes vehículos, no sé si los reconocen. Este ya era viejo cuando yo era chico, que es un Siam Ditela, este es un Ford Falcon, este es un Renault 12, esta es una Ferrari, y este es un Hammer de los Hammer que se venden para el público, no para los ejércitos. Entonces, fíjense, en la década de 60, el valor era el desarrollo industrial nacional, y entonces los autos paradigmáticos de la década del 60 eran los autos, la estanciera de Ica y el Siam Ditela 1500, que eran autos que se fabricaban en la Argentina y tenían como valor fundamental que en ese momento la Argentina estaba terminando el plan quinquenal de Perón, ¿no es cierto? Y estábamos en una situación en la cual la Argentina
fue uno de los intentos históricos de la Argentina de dejar de ser un modelo agrícola exportador para empezar a ser un modelo sustitutor de importaciones y empezar a generar una incipiente industria nacional. Entonces, como estábamos subidos todos arriba de ese nacionalismo, toda la sociedad estaba subida arriba de ese socialismo, empieza a tener más importancia poder tener un vehículo nacional, o aparte de que eran un poco más accesibles, y era mejor visto tener un vehículo nacional. Había una propaganda, en más de una época ha salido, que dice yo compro nacional, y aparecía un viejo golpeando el techo ¿cómo se llama?, de un auto que no se sabía qué era, pero se entendía que era algún producto ¿cómo se llama?, de origen argentino. ¿Ah? Y el gobierno fomentaba eso a través de publicidades que organizaba, ¿no es cierto?, y hacía un esfuerzo para modificar ese contexto cultural a través de publicidades gubernamentales o de comunicaciones gubernamentales. Una situación parecida a esa, donde el gobierno modifica el contexto cultural, la hemos vivido durante estos últimos 4 años con el tema de la minería. Hace 5 o 6 años atrás, en el 2015, hablar de minería en Mendoza era mala palabra. Y durante los 4 años del último gobierno, con la pérdida de puestos de trabajo, ¿no es cierto?, la minería surge como una posibilidad de recuperar esos puestos de trabajo. ¿Está bien? Y entonces surge como una posibilidad de recuperar esos puestos de trabajo a partir de las noticias que se generan, a partir de publicidad que se hace, a partir de que se le da espacio a las asociaciones mineras y a las asociaciones de empresas que prestan servicio a la minería para hablar, que antes no se les daba. ¿Por qué? Porque el tipo que tenía un noticiero o un programa de televisión sabía que si ponía a una de estas personas a hablar, se le caía el rating automáticamente, ¿ah? Porque el contexto cultural no lo aceptaba. Y se ve que no fue suficiente la modificación que se hizo sobre el contexto cultural, porque en cuanto se votó la ley a principios de este año, finales del año pasado, automáticamente a través de las redes sociales se movilizó la gente y la tuvieron que bajar al otro día. ¿Ah? O sea que ese valor que entendemos nosotros los mendocinos como que el agua no se toca, ¿no es cierto?, sigue siendo en el contexto cultural más valioso que la minería, a pesar de que, si yo les pregunto a ustedes cuál es el producto, el principal aporte del Producto Bruto Interno, del producto, ¿cómo se llama?, el Producto Bruto de la Argentina, ustedes, ¿qué hace Mendoza? ¿En qué industria creen que estarán? Contéstenme alguno. Como no entendí la pregunta. Si yo te digo, por ejemplo, Mendoza, ¿cuál es el principal aporte que hace, económico que hace Mendoza al Producto Nacional Bruto? Entonces, el Producto Bruto es la sumatoria de todas las transacciones comerciales que se hacen en el país. ¿Qué es lo que nosotros le aportamos al país? ¿Ah? ¿Qué te imaginas que puede ser? ¿Cuál es la industria que puede ser la que más le aporte de Mendoza, que más le aporte al país? La del vino. La vitivinicultura. ¿De la minería o la del vino? Bueno, ¿por qué crees vos que la vitivinicultura? ¿Qué otro dijeron? Agricultura. La avicultura. Agricultura. Agricultura. ¿Por qué crees vos que es el vino? El que dijo el vino. ¿Por qué cree que es el vino? La del petróleo. El petróleo. La del vino y la del agua también. El petróleo es la primera. El petróleo y la minería de áridos y la explotación de agua, la extracción de agua, ¿cómo se llama? Que se considera minería, la extracción de agua minerales, ¿no es cierto? Es la primera, con el 33%. El 33% de la plata que ingresa a la provincia tiene el petróleo y la minería de áridos y la extracción de agua mineral. ¿Ah? Fundamentalmente, o sea, de ese 33%, un 32% son las regalías petrolíferas. ¿Ah? ¿Cuál es la que le sigue? O sea, y somos antimineros. ¿Cuál es la que le sigue? Ah, la vitivinicultura. No, la que le sigue es el turismo. Con un 24%. El turismo es la que le sigue con un 24%. La vitivinicultura aparece recién con un 7%. ¿Ah? Y de esa vitivinicultura que tiene un 7%, ¿cuánto en volumen de vino es vino fino o vino de alta gama y cuánto es vino de tetra?
Y es menos el vino de alta gama. Es menos el vino de alta gama. ¿Te animás a arriesgar cuánto? No, no creo. No, bueno, de baja gama. el 92% del volumen de vino que sale de Mendoza es vino de Tetra Pak. El 92% de los litros. Y somos los elaboradores del 72% del volumen de vino que se elabora en el país. ¿Ah? Ahora, ¿por qué ustedes, y acá volvemos a lo y me sirve de ejemplo para explicarle un poco mejor lo del contexto cultural, por la publicidad? Entonces nosotros vemos publicidad de vino fino. ¿Por qué? Porque los vinos finos necesitan de la publicidad para poder vender. El vino de Tetra no. El vino de Tetra, yo para que sepan, ¿saben ustedes cuál es el principal competidor del vino de Tetra? ¿Cuál? La cerveza. Cerveza. Ah, si cuando yo tengo 2 botellas de cerveza me cuestan menos que un vino de Tetra y 1 litro de soda, me voy a las 2 botellas de cerveza. Ah, estamos hablando de consumo masivo. Estamos hablando de que los que consumen esto son los obreros de la finca, son los obreros que trabajan en la construcción, son los obreros que trabajan en la fábrica. ¿Ah? Si de golpe el Tetra y el litro de soda me sale más barato, me paso al Tetra y al litro de soda. ¿Está bien? Y entonces obtengo 2 litros de bebidas alcohólicas frescas y refrescantes para almorzar, ¿no es cierto? A lo que me resulte más barato en ese momento. Si son 2 porrones o si es un Tetra y un ¿cómo se llama? Y una botella de soda. Y entonces aparece el sodiado. A uno se le ocurrió una idea maravillosa que fue hacer el sodiado, que parece que no tuvo en cuenta estos aspectos y el sodiado salía más que el Tetra, que el porrón y las 2 cervezas juntas. Entonces, bueno, no le anduvo el negocio. El negocio. ¿Ah? Bueno, fíjense, en la década del 70, el vehículo nacional que incluía a toda la familia empieza a ser el Ford Falcon. Había una novela que se llamaba La familia Falcón, ¿no es cierto?, en donde todos los argumentos y las cuestiones de la novela giraban alrededor de quién usaba el auto, ¿no es cierto? En la familia estaba el padre, la madre, el tío que era el cuñado del hermano de la mujer, colgado, que vivía ¿cómo se llama?, con la familia, los hijos, en donde había una mujer adolescente, un chico adolescente y 2 chiquititos, y entonces entre los adolescentes se peleaban porque el varón había lavado el auto y el que lo quería usar era el novio de la amiga. Por ahí aparecía el tío, el vividor, y le decía al padre si le prestaba el auto para salir, bueno, y todo ese tipo de cuestiones. ¿Ah? Y todo giraba alrededor de la familia Falcón. Y la familia Falcón estaba bancada por la Ford, ¿no es cierto?, que vendía el Ford Falcon. Pero viene después la época del proceso militar, ¿no es cierto? Y como era el auto más vendido en el país en ese momento, eran el auto que usaban todas las fuerzas de seguridad. Lo usaba la policía, lo usaba el ejército, lo usaban los servicios de inteligencia y el famoso Falcon verde que usaban los grupos de tarea que se dedicaban a, ¿cómo se llama?, a raptar a los subversivos, ¿no es cierto? Entonces, de golpe, de ser el auto estrella de la familia Falcón y ir uno manejando y que todo el mundo lo saludara, ibas manejando un Falcon y los que te saludaban eran los policías, ¿entendés? Cuando llegaba a una esquina. O si era una persona media jipona de pelo largo, te veía llegar en el Falcon y se iba, doblaba la esquina y se escapaba, ¿no es cierto? Entonces, esas sensaciones hacen que el Ford Falcon como vehículo, esa experiencia de marca para asociarlo con eso otro que estamos hablando, hacen que el Ford Falcon como vehículo decaiga y por otro lado surge la familia tipo americana, que es no una familia como la que tenía yo cuando era chico, que éramos 4 varones, una mujer, mi viejo y mi vieja, ¿no es cierto?, sino que son las familias más reducidas, en donde es el padre, la madre y 2 hijos. Y que si uno es mujer y el otro varón, mejor. Y si no, bueno, tocaron 2 mujeres, te tocaron 2 hombres, a lo mejor a la larga, como me pasó a mí, te toqué el varoncito, que tengo una hija de 18, una de 16 y uno que tiene 7 años, que es la piel de jugo. ¿Ah? Entonces, el Renault 12 se adapta mejor a esa familia, ¿no es cierto? Y empieza a generar, ¿cómo se llama?, otro tipo de experiencia y empieza a ser el vehículo preferible. A partir de la década del 90, que la década del 90 significó la penetración de las historias, las políticas estas del mercado de forma abrupta, en una economía bastante protegida como la que tuvimos hasta que terminó el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Y es la época
Yo leía la otra vez un artículo sociológico en donde yo me acuerdo que hablaba del 1 a 1 por la relación de paridad entre el dólar y el peso, y ese 1 a 1 lo analizaba un psicólogo y decía que era la política, era la época donde la individualidad estaba exacerbada al extremo de que yo me acuerdo de una publicidad de la Universidad de Congreso, ¿no es cierto? Salía un lobo caminando solo en medio de todo un bosque nevado, y entonces hablaba de que solo iban a sobrevivir los más fuertes y que los más fuertes iban a ser los que estuvieran preparados. ¿Mm? Y entonces, frente a esa situación, aparecía el lobo. Saluda. Este es el Cristo, es el más chico. Entonces, frente a esa situación, aparece la Ferrari que le regalan a Menem, ¿no es cierto? Que es un auto para 2 personas, ¿no es cierto? Como farandulería y como aporte o ¿cómo se llama? Valoración que empezamos a hacer de los elementos que nos puede proporcionar el primer mundo. ¿Estás hablando de Ferrari? No, estoy hablando de a mis alumnos en una clase de la facultad y justo apareció un auto, un Ferrari. Pero necesito que no me interrumpa. Así que se apareció y cerró la puerta. Entonces, después aparece acá, ¿cómo se llama? En el año 2000, ¿no es cierto? La sensación de inseguridad, porque toda esta situación de individualismo trajo aparejada un montón de gente que se quedó, ¿cómo se llama?, sin trabajo, ¿no es cierto? Y esa gente que se queda sin trabajo, algunas se la rebusca cartoneando, y otros, que son mano de obra desocupada de los servicios de seguridad, empiezan a trabajar. No sé si vieron la película del clan Pucho, ¿no es cierto? Empiezan a trabajar raptando gente y se las rebuscan con los métodos y con las cosas que conocen. Y entonces esa sensación de inseguridad hace que resurjan los 4x4. ¿M? Y actualmente, ¿no es cierto?, vos ves los 4x4 y se dio la situación de los secuestros express y todo lo demás, y entonces muchos gerentes de empresas en Buenos Aires empezaron a comprarse un segundo vehículo que era un Fiat 147 o un Fiat Uno, para ir a trabajar en ese vehículo y que no los identificaran, porque los raptores identificaban a los objetivos a partir del vehículo que conducían. Entonces, de golpe, pertenecer o dar la imagen de conocer, pasar la filmina que sigue, la imagen de conocer, pasame nada más, que aparecía el ejemplo de esto que estoy hablando. Esta imagen de manejar este vehículo, que puede ser una imagen de ascenso social, se convierte en una situación peligrosa y entonces aparece una decisión de carácter racional, que es manejar un auto más pequeño. Entonces, fíjense, hay consumidores que por sus ingresos podrían acceder a un tipo de auto de alta gama, pero adoptan otro de menor ostentación por decisiones de tipo racional. Por ejemplo, en los tiempos de inseguridad, la menor exposición. Y otros que se endeudan gravemente para cumplir con sus expectativas de estatus, autoestima, poder, etc. Capaz el tipo no tiene casa, alquila, pero se compra un vehículo ese. Volvete para atrás y veamos lo que dice. Bueno, en este marco cultural en general se cruza con otros valores. Uno básico y relativamente objetivo, que es el precio, relacionándolo con la capacidad de compra del usuario. Esta referencia deriva de la segmentación de las variables llamadas duras en el análisis del público o clase social. ¿No es cierto? Ingresos, educación, etc. Ahora, esas variables duras, ¿ustedes qué piensan de la segmentación de mercado? ¿Saben lo que es la segmentación de mercado? Un voluntario, ya se fueron todos a dormir y me han dejado hablando solo. ¿Ah? Sí, algo vimos en Introducción a la Comercialización, en primero. ¿Y qué es lo que les enseñaron o qué es lo que se acuerdan de la segmentación de mercado? Que era dividir el mercado en diversas clases sociales o, bueno, sí, algo parecido. Dividirlo por edades, por edades, ¿cómo se llama? Ubicación geográfica. Bueno, esas se llaman variables duras, ¿no es cierto? Ahora, piensen ustedes que la segmentación de mercado no es algo absoluto.
Es un esfuerzo que realiza el hombre por entender cómo funcionan determinadas cosas. Pero como modelo de análisis, ¿no es cierto?, de las variables duras puede servir solamente para manejar algunos productos o para referenciar algunos productos de consumo masivo, como podría ser a lo mejor el agua mineral o como podrían ser las bebidas gaseosas y ese tipo de cosas. Porque la realidad es que pertenezcamos a la clase social, tengamos los ingresos o la educación que tengamos, ¿no es cierto?, a nosotros nos mueven otro tipo de variables, ¿no es cierto?, que son los significados que se segmentan con decisión a otro tipo de análisis, que son los actitudinales, ¿no es cierto? Compramos no en función de dónde vivimos y de dónde, ¿cómo se llama?, ni de la plata que tenemos, sino que compramos en función de las actitudes que tenemos respecto de determinadas cosas. Y entonces ese modelo actitudinal, ¿cómo se llama?, segmentación de carácter actitudinal, que son las variables blandas, ¿no es cierto?, tienen que ver con compromisos sociales, como puede ser el que les dije yo recién de comprar las zapatillas Inca, o tienen que ver con compromisos de carácter saludable, que tienen que ver con comer comida sana, y entonces ese comer comida sana, para los que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes conocen el Govinda, pero para los que son vegetarianos, Govinda es el equivalente al McDonald's de la comida sana. O sea, lo consideran casi un fat food, los que son realmente vegetarianos y veganos. Pero para otro volumen de gente está posicionado como la posibilidad de comer una comida sana de determinadas características. ¿Está bien? Entonces, Pero, profe, entonces, ¿cuáles son las variables duras? las variables duras van a ser la posición socioeconómica cultural, que son la clase social, los ingresos, la educación y la posición territorial. Yo vivo donde vivo y no vivo en otro lado. Y por lo general compro en cercanía. ¿Me entendés? Esas son variables duras. Pero si yo, por ejemplo, y mira esto que te voy a decir, si yo, por ejemplo, para comprar el pollo, ¿no es cierto?, en una granja que se llama Gran Me, que queda en Las Heras, ¿no es cierto?, donde tienen un pollo de excelente calidad y a un muy buen precio, me voy hasta Las Heras desde el Hospital Español, fíjate vos el gasto que estoy haciendo, ¿no es cierto?, por colaborar con una empresa que considero de característica social y por darle la posibilidad a esa empresa de poder seguir vendiendo el pollo barato, porque yo sé que mientras más clientes tenga, va a mantener el pollo a ese precio. ¿Me entendés o no? Entonces, mira lo que me mueve a mí a irme hasta Las Heras, que son 6 kilómetros, no sé cuántos kilómetros serán, a comprar el pollo, que ya ahora en la cuarentena no lo puedo hacer porque me dijeron los otros días que trate de no cambiarme de departamento para hacer las compras, así que estoy buscando una pollería por acá cerca. ¿Está bien? Entonces las variables blandas son las que terminan Y yo creo que, influyendo. fíjense, yo tenía un cliente que era un negocio que se llamaba, que se llama todavía Door Music en Palmares, que se llamaba Door Music porque era una puertita nomás que vendía fundamentalmente equipos de música, y el cliente más importante que tenía era un basurero municipal que tenía oído absoluto y le encantaba la música. Entonces el tipo hacía changa, hacía lo que fuera, qué sé yo, y que esto que el otro, para tener siempre los equipos de sonido de última generación. Entonces, díganme qué tiene que ver eso con la clase social, los ingresos, la educación. Está bien, es 1 en 1.000.000, pero nosotros mismos, no sé quiénes de ustedes viven, ¿cómo se llama? Viven acá lejos de su familia porque son de otros departamentos, pero ustedes reciben una mensualidad o yo cobro un sueldo a principio de mes y esos valores, que son de carácter actitudinal, van modificándose en función de qué día del mes me encuentre y cuánta guita me queda en el bolsillo. Claro. ¿Está bien? Y entonces puede ser que en un determinado momento decida hacer una determinada compra, ¿no es cierto? Y en otro, siendo la misma persona, en otro determinado momento actúe de una forma diferente, por más que sean valores actitudinales o cosas así por el estilo. No sé, nosotros con mi mujer tenemos un solo vehículo, por una decisión que tiene que ver con lo que sale el seguro, con las posibilidades de movilizarlo y con las necesidades de movilizar los que tenemos.
tenemos el estudio en la casa, o sea, el auto, teníamos 2 autos cuando las 2 más grandes eran chicas y había que llevarlas y traerlas de la escuela, ¿no es cierto? Y ahora estamos pensando en volver a tener 2 autos porque hay que llevarlas y traerlas a la fiesta, que es para trabajar de Uber, ¿no es cierto? Pero si no fuera por eso, no lo necesitaríamos. ¿M? Y por suerte ahora con la cuarentena podemos empujar ¿cómo se llama? La compra del otro vehículo para más adelante. ¿Está bien? Pero no sé si me entienden. O sea que hay otro tipo de cosas que son las que... Pero no hay que, si bien yo en la segmentación no creo mucho, ¿no es cierto? O cada vez creo menos, no hay que dejar de lado y entenderla como un mecanismo que nos permita entender el mercado y tomar determinado tipo de decisiones. ¿Mm? Sigamos uno más. El que viene ya lo vimos, que es el de los autitos, ¿ah? Y ahora hablamos de los mecanismos de consumo. La idea general que define el consumo es que los individuos persiguen experiencias gratificantes, que esas gratificaciones varían según los gustos, las culturas y los valores. De esas ideas deriva el concepto que diferencia las necesidades naturales de las necesidades culturales. Todos los nuevos productos corresponden a necesidades preexistentes, hace como pregunta. O sea, ¿existen realmente las necesidades antes que nazca el producto o hay veces que el nacimiento de un producto crea una necesidad? ¿Ah? Se dice que las necesidades en general están ligadas a la naturaleza humana y las apetencias, que por su carácter cultural, son múltiples y cambiantes. O sea, hay una mezcla ahí en las necesidades que tiene que ver la naturaleza humana y mis apetencias que pueden ser múltiples y cambiantes, y lo que las va a hacer múltiples y cambiantes es ese contexto cultural de que hablábamos antes. Sigamos con más adelante. ¿Ah? Profe, apetencias puede ser deseos también. Sí. ¿O Claro, son sinónimos? exactamente. ¿Ah? Entenderlo así como deseo. A partir del concepto de que más allá de comercializar productos, se comercializan significados, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el constructo ese que yo les digo que significa o que equivale a cada marca, se piensa que el producto, además de su función, desencadenaría un acontecer simbólico. ¿Ah? O sea que el producto, más allá de lo que realmente hace, lo que hace es darnos a nosotros la posibilidad de acceder a un simbolismo. Esto es así porque la estandarización de la producción iguala, salvo en casos de diferenciación evidente, a los productos. ¿Ah? O sea, yo no voy a igualar un teléfono Nokia, ¿cómo se llama? 110, como el que usa mi papá, que tiene 84 años, que no quiere aprender a manejar otro, con cualquiera de los smartphones que he puesto ahí en las filminas de abajo. Pero entre los teléfonos que están en la parte de abajo de la lámina o de la presentación, yo diría que tecnológicamente son todos iguales, al punto que el de Apple y el Samsung, que son los dos de los extremos, los hace la misma fábrica. ¿Está bien? Lo único que le cambian es la marca y alguna característica estética exterior para que la gente sienta que está comprando productos diferentes. Uno tiene una estrategia de diferenciación y vende menos teléfonos a un valor más alto, que es el iPhone, ¿no es cierto? Y otro tiene una estrategia que es más de extensión y de volumen, que es el Samsung, en donde el teléfono sale un poco más. Pero en cuanto a las funciones, yo diría que casi los dos tienen las mismas. Por supuesto que los que manejen, ¿cómo se llama? El iPhone, me van a decir que no, que estoy totalmente equivocado, y que ¿por qué? Porque están sumidos en esa mitología de marca que le han metido iPhone a través de la publicidad en la cabeza. No, alguna diferencia puede ser que tenga, ¿está bien? Hasta se recomienda que aunque un nuevo producto tenga algún grado de innovación, no posicionarlo en ese nivel, o sea, no posicionarlo respecto de la innovación, porque esa ventaja es coyuntural e inmediatamente se generaliza, esa innovación o aparecen imitadores o esa innovación queda, ¿cómo se llama? Por el desarrollo que puede estar haciendo otra fábrica de la competencia, esa innovación queda obsoleta. No hay nada que sea más obsoleto que un teléfono celular. ¿Mm? Al punto que deja de ser el que queremos en el momento que lo compramos. Porque a todos les ha pasado, si han comprado el teléfono celular, que han estado capaz que un año ahorrando la plata para comprárselo, y en cuanto se lo compran a la semana, la marca o otra marca saca uno que por algún motivo nos hacen creer que es un poquito mejor, y ya tenemos la necesidad inmediata de cambiarlo de nuevo. ¿Es o no es? Todos hemos tirado los teléfonos celulares que funcionaban. O sea, nadie se compró un teléfono celular porque se le rompió. Yo cambié el mío
a principio de año, porque en el que tenía viejo, ¿no es cierto?, que era un Nokia 1020, ¿no es cierto?, el WhatsApp iba a dejar de funcionar. Entonces tuve que cambiarlo. Ahora, ¿qué teléfono me compré? Y otro Nokia. No pude salirme del Nokia, porque lo tenía conectado con la computadora, porque soy un pelotudo que el primer teléfono que tuvo fue un Nokia, y como soy viejo y no quiero, pues dije, bueno, probablemente el Nokia sea más fácil de manejar y tenga que aprender menos cosas que con los otros. Y con este tema de las aulas virtuales me ha explotado la cabeza, ¿no es cierto? O sea, ha sido un esfuerzo que yo, a pesar de que había hecho un curso ¿cómo se llama?, de virtualidad en la Universidad Nacional de Cuyo el año pasado, gracias a Dios lo había hecho por una cuestión así de curiosidad y por aprender, ¿no es cierto? Jamás pensé que iba a tener que ponerlo en práctica de la manera que lo he tenido que poner en práctica estos últimas semanas, que ha sido una cosa que es como si me hubiera pasado un año, no sé cuánto tiempo. ¿Ah? Lo que me ha exigido y lo que he envejecido a partir de este esfuerzo. ¿Ah? Bueno, fíjense, el posicionamiento debe centrarse en lo simbólico, en lo emocional, como estrategia de legitimación del producto, en las promesas emotivas que producirá el impulso de compra, fundamentalmente en el prestigio que tiene la marca. El producto se va a volver secundario. Lo que cobra importancia es su significado, los valores que con este producto se identifican. Lo que se discute es que si esos valores son proyectados espontáneamente por los públicos o son influenciados artificialmente por las estrategias publicitarias. Y entonces fíjense, acá hay una propaganda de Motorola que hace alusión a la batería, ¿no es cierto? Y entonces está parándose sobre un aspecto que es de carácter, ¿cómo se llama?, de lo que estábamos hablando recién, de carácter tecnológico. Este dura más, y en cambio el iPhone hace publicidad en función de la posibilidad de comunicarte que tenés con las personas que querés. O cómo podés controlar a través del Google Maps, que no sé cómo se llamará en el iPhone, en dónde está tu hijo a partir del teléfono de tu hijo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál de estas dos posibilidades consideran ustedes que es más valiosa? Denme un segundo, voy a cerrar una puerta que tengo frío. Podés contestarme, ¿por qué? Y como valioso, o sea, evidentemente se sabe en publicidad desde hace muchísimo tiempo, siempre en el lanzamiento de un producto, la gente al producto no lo conoce y entonces se va a hacer fuerza o se va a hacer sobre los aspectos racionales del producto. ¿Está bien? Yo me acuerdo del lanzamiento de los jugos Tang. En el lanzamiento de los jugos Tang fue en la década del 60, estábamos a fines de la década del 60 con todo el programa, ¿cómo se llama?, espacial Apolo, ¿no es cierto? Y entonces el jugo Tang era la comida de los astronautas. Y entonces salía un huevón, una persona así disfrazado de ¿cómo se llama?, de astronauta, haciendo como que flotaba, y entonces la ventaja que tenía el jugo Tang era que, ¿cómo se llama?, tiraba el polvito, y en la nave espacial, en vez de haber llevado naranja, habían llevado los jugos Tang ¿cómo se llama?, ocupaban menos espacio. Ahora, si yo les cuento que en una nave espacial hay un sistema de recuperación de líquidos que trata de todos los líquidos que se condensan dentro de la nave, junto con los orines y todas las cuestiones, lo purifica, y que de ahí sale el agua con el que flaco se hacía el jugo, y ya no les va a parecer tan atractivo el jugo Tang que estaba tomando el astronauta en ese momento. Pero sin embargo, se hacía alusión a la cantidad de vitamina C, a la cantidad ¿cómo se llama?, de calorías que proveía, y a la cantidad de cosas que eran variables racionales. Y las últimas publicidades del jugo Tang es dame la jarratraca, no sé cómo era, que era una combinación de palabras, no sé si las vieron, una combinación de palabras entre jarra y maraca, ¿no es cierto? Y entonces salía haciendo el ruido con los hielos y tomándose el jugo. Esa es una comunicación que tiene que ver con un carácter más afectivo. No me está hablando de las características frías y duras del producto, se me cae el micrófono, no sé si me escuchan peor o mejor, ¿no es cierto?, sino que me está hablando de una situación de vacaciones, de un proceso de ¿cómo se llama?, de esparcimiento, de una situación que tiene otras características. Vamos con la que sigue.
¿De qué se ríen? Hablen fuerte. Y fíjense, hagan la prueba ustedes de taparle a este ¿cómo se llama? A este smartphone la marca y ver la cámara, y taparle la marca, y taparle la cámara y ver la marca, y díganme en qué momento vale más, si cuando le ven nada más que la cámara o cuando le ven nada más que la marca. ¿Ah? Y entonces ahí indudablemente se dan cuenta de que ese elemento tecnológico que tiene el aparato no tiene absolutamente ningún valor. Lo que realmente tiene valor es la manzanita mordida de la marca del producto. ¿Está bien? Sí. Según la idea clásica, hay necesidades innatas naturales, por ejemplo, tener sed. Estas necesidades son absolutas, es decir, que son propias e independientes de los demás. Y al ser naturales son saturables. Bebiendo, por ejemplo, un vaso de agua, a mí se me pasa la sed. Pero hay necesidades adquiridas de carácter cultural. Para saciar la sed, elijo una gaseosa determinada o un vino, como por ejemplo, como compensación o reconocimiento del sacrificio cotidiano. A mí la publicidad lo que me ha enseñado es que si trabajé todo el día, me merezco irme al after office, ¿no es cierto? Y tomarme un trago. Y entonces sacio mi sed, eso desde lo intelectual, yo creo que estoy saciando mi sed, pero desde lo emocional, lo que estoy haciendo es haciéndome un cariño a mí mismo, dándome la posibilidad, ¿no es cierto?, de gastarme la guita que pueda salir un trago en un after office, en un boliche, ¿no es cierto? Y eso, que me significa un costo, que puede ser más importante que ir y tomar un vaso de agua, en realidad estoy saciando mi culpa de ese gasto a partir de decir, bueno, trabajé todo el día, me lo merezco. ¿Está bien? Porque esos gastos, esas compras, generan algún tipo de culpa. ¿Está bien? Aunque sea de carácter inconsciente. ¿Ah? Son necesidades relativas, es decir, esos deseos se relacionan con otros, con un sentimiento de relación con los demás. Por ejemplo, la diferencia, ser distinto a los demás, en algún caso, y entonces necesito ser distinto y me pido el whisky sin hielo, para ser diferente, o necesito sumarme y entonces me fijo qué cerveza están tomando todos y pido la misma, en función de cómo me sienta en ese momento. ¿Ah? Por ser de esta categoría son insaciables. Al pretender satisfacerlos se reactivan. Se convierten en un deseo cuyo objeto se desplaza. Supongamos que yo veo a una persona en el club y esa persona me tienta como pareja. ¿Ah? Y esa persona que me tentó como pareja, yo la miro, musculoso, activo, qué sé yo, ¿ve? Y digo, esta persona hace gimnasia. Y entonces, como hace gimnasia, ¿qué debe tomar? Un producto energizante. ¿Qué creen? ¿Un energizante? El energizante es el de los boliches. Vos te estás refiriendo a una bebida isotónica, al Powerade. ¿Ah? ¿Está bien? Y entonces si a mí en el club me da sed y yo quiero que esa persona se sienta de alguna manera, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? ¿No? Porque no tiene que ver con lo atractivo, sino que compartimos algunos valores en común y que estamos, ¿cómo se llama?, de alguna manera en sintonía, y cuando me vaya a la cantina del club me voy a pedir un Gatorade o un Powerade. Y voy a asegurarme de estar agitando la botellita con carita seductora en el momento que pase. ¿Está bien? Sí. Ahora, lo que yo tenía era sed. Ahora, ¿qué pasa si tampoco puedo hacer durar la botella todo el día? Porque se me empieza a calentar el producto, el agua, el Powerade. Y el tipo no pasó, la chica no pasó, ¿no es cierto? Y entonces agarro y se me acabó la botella. ¿Ah? Esa necesidad que yo tenía de saciar la sed, la sacié, pero la necesidad de que esta persona que me interesaba me viera a mí zarandeando la botellita se reactivó. Y entonces sigo teniendo esa necesidad, porque tipo la persona no pasó y no me vio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué voy a ver? Y voy a ver si
me pongo al sol o me pongo a la sombra, voy a ver si adquiero otro producto, no sé, me compro un triple en vez de jamón y queso de verdura, no sé, alguna otra cosa que me permita a mí volver a estar en esa situación o sensación de sintonía que tenía antes, cuando tenía la botella en la mano. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, dice acá, se podría decir que la satisfacción pone fin a la necesidad de beber agua sin nada más, respecto a lo demás. Entonces, el consumo se volvería insaciable porque es un fin en sí mismo. El consumismo reinante llevaría a la desmaterialización del deseo. No importa lo que se tiene, sino lo próximo que se va a tener. Y vuelvo con esta frase al ejemplo del teléfono celular. Ya no importa el que tengo, el que estuve ahorrando 1 año o 6 meses para comprarme, sino que el que importa es el que puedo llegar a comprarme dentro del próximo año o dentro de los próximos 6 meses. ¿Está? Y el deseo se desmaterializa. ¿Qué quiere decir que se desmaterializa? Quiere decir que el deseo, no tengo ninguna posibilidad material de satisfacerlo. ¿Está? Fíjense, acá dice, necesidades pueden ser innatas o absolutas. Las innatas pueden ser innatas o adquiridas. Las innatas son absolutas y las adquiridas son relativas. ¿Ah? La innata natural puede ser beber, ¿no es cierto? La adquirida puede ser beber un determinado vino, beber una determinada bebida. Las absolutas son independientes de los demás. ¿Ah? Una necesidad absoluta es la de ir al baño. Y esa necesidad absoluta de ir al baño, hacer lo primero o lo segundo, es privada. Yo a nadie le voy a andar mostrando el inodoro que tengo, ni sacándome una selfie mientras estoy en el inodoro para que vean cuál es la pose que tengo para ¿ah? ¿Está? ¿O no? ¿Se entiende? ¿No es cierto? En cambio, las relativas son dependientes de los demás. Las relativas son las que comparto en Facebook, o en Instagram, o en lo que estén utilizando en redes sociales hoy, que no sé qué podrá hacer. Porque yo no me salgo del WhatsApp. ¿Está bien? A la fuerza. Y entonces fíjense que las absolutas, independientes de los demás, son saturables o saciables una vez que terminé de estar en el baño. A ver, yo me quedo en el baño más tiempo porque es el único lugar donde puedo leer tranquilo. ¿Cierto? Entonces ahí hay 2 necesidades que se conjugan, que es la de los segundos con la de la lectura. Pero no me quedo más tiempo que eso. Una vez que las sacié. Y cuando se me empiezan a calambrar las piernas, ya bueno, me levanto como puedo y me voy a seguir leyendo en la cama, no sé, en algún momento. ¿Ah? Y las relativas son insaciables, quiere decir que a satisfacerlas se reactivan. Vamos con lo que sigue. Bueno, acá viene, yo no sé si ya están cansados, son las 10 de la noche o quieren que sigamos un rato más. No sé, lo que quieran los demás. ¿Están todos escuchando? Sí. 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 Los tengo hipnotizados. Están todos. Bueno, Lo que seguimos. pasa es que estamos silenciados, por Está si hay más algún ruido de divertido que ver una película. Vamos con las necesidades de la sociedad industrial a la sociedad de consumo. Dice, al final vamos a hacer más horas cátedra en la cuarentena que en la facultad, ya se ha ido todo al carajo. Bueno, dice, en el siglo XIX marca el primer giro en la concepción de la marca. Y marca, producto, mercado. Por un lado, los nuevos productos eran considerados como inventos. ¿A qué se refiere con los nuevos productos? Estamos hablando de la revolución industrial. Y estamos hablando fundamentalmente de los productos envasados. Por un lado, los nuevos productos eran considerados como inventos y la promesa publicitaria de que con su compra se aseguraba una vida mejor. Esta ingenuidad era acompañada por una elemental política de branding, en donde la marca, además de expresar la identidad de la empresa, estaba desarrollada para evocar ideas de familiaridad y popularidad, para compensar y disimular la novedad de lo envasado. ¿Qué pasaba antes de la Revolución Industrial? Antes de la Revolución Industrial, ustedes piensen de que una persona que vivía en una aldea no conocía más de 10 kilómetros a la redonda. Uno que había viajado más de 10 kilómetros a la redonda de la aldea era considerado un hombre de mundo. Era una persona que conocía más.
¿Mm? Y la gente consumía y producía los productos que se consumían y producían en la aldea o en el lugar donde vivía. ¿Está bien? Entonces yo, agricultor, conocía a Pepe, que era el que criaba los chanchos, y sabía cómo Pepe criaba sus chanchos, ¿no es cierto? Porque le daba de comer el forraje que quedaba de los choclos que yo cultivaba y les vendía o les intercambiaba a las personas que tenía alrededor. ¿Mm? Y conocía a otro que se llamaría Juan, que era el carpintero, que era el que me había hecho las sillas y me hacía los muebles de mi casa, y conocía al herrero, que era el que me herraba los caballos. Y lo conocía tanto, ¿no es cierto?, que no necesitaba a esa persona de una marca o de una publicidad para que yo le comprara su producto. ¿Ah? Y si había dos herreros, y bueno, unos preferían a uno porque eran más amigos, porque tomaban cerveza en el mismo bar, y el otro preferiría al otro porque tomaría cerveza en la otra, en el otro bar, ¿no es cierto? Y se andarían llevando de pica, capaz que los herreros entre sí no se juntaban nunca, o a lo mejor sí, hasta se prestarían las herramientas. ¿Ah? Pero yo conocía a las personas, tenía un trato personal. Con el devenir del envasado de los productos empiezan a viajar más de los 10 kilómetros que hacen falta o que yo podía conocer. ¿M? Y se empiezan a vender en las grandes ciudades, en donde se concentraba un montón de gente a partir de la revolución industrial. ¿Ah? Y se produce una gran migración del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces mis productos, que yo antes les vendía a los hijos de los que laburaban en la aldea alrededor mío, ya los hijos de los que laburaban en la aldea alrededor mío estaban trabajando en la ciudad en alguna fábrica. Y tenía que hacerle llegar los productos que yo vendía si quería seguir subsistiendo. Entonces necesito ponerles una marca a esos productos. ¿Está bien? Para que esos productos sean identificables con las características de que lo elaboro yo, ¿no es cierto? Por un lado, que sepan que lo elaboro yo, y por otro lado, para que todos sepan que son mis productos. Volvete para atrás porque acá hay una cosa importante que les quiero, ¿cómo se llama?, decir. Esta situación que se da ¿cómo se llama?, en el devenir de la revolución industrial, actualmente se da también. Yo hace 3 años estuve trabajando con una empresa que es una elaboradora de aditivos alimenticios. ¿Sí? Los aditivos alimenticios son agregados que se le hacen a los alimentos, ¿cierto? A los alimentos son aditivos cárnicos, los compran los frigoríficos para hacer el salame, la mortadela, distintas cosas. Aditivos alimenticios compran las fábricas de jugos, aditivos alimenticios compran las panaderías, ¿no es cierto? Y entonces esta marca estaba planteando salir del mercado regional. ¿Sí? Es una marca que los principales vendedores han sido sus dueños. Fue primero el abuelo, que fue el que la fundó, después se murió el abuelo, quedó el padre y quedó el hijo tiene mi edad y ha sido vecino mío durante toda la infancia, y entonces el problema que se les planteaba era que querían empezar a vender en Buenos Aires. Entonces, los envases que tenían eran unos envases en donde el etiquetado era una etiqueta con código de barra que salía de una impresora, ¿cómo se llama?, láser, de esas de papel autoadhesivo. ¿Ah? Para vender en Buenos Aires, ellos vendiendo acá en Mendoza, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, tienen la mayor proporción del mercado, ¿no es cierto?, y les compran los frigoríficos chicos, alimentos que producen, aditivos alimenticios que producen de carácter estándar, les compran las fábricas medianas y las fábricas grandes, como puede ser Paladini, aditivos alimenticios que formulan específicamente para esa fábrica, para asegurarles a través de la trazabilidad y de la calidad que el salame de Paladini tenga siempre el mismo sabor. ¿Mm? Y de esa manera evitan, ¿cómo se llama?, por un lado, que si un día el que hace la mezcla de los ingredientes en Paladini está de mal humor, le ponga más de una cosa de que la otra, y por otro lado evitan que los empleados se roben las especies. Si meten por un lado el orégano, por otro la sal, por otro esto, y por el otro, ¿cómo se llama?, la pimienta y todo lo demás, los empleados se nutren de las especies que están en la planta para, ¿cómo se llama?, surtir su alacena. En cambio, cuando vos haces un aditivo alimenticio en donde ya combinaste todas esas cosas, ya al tipo le resulta difícil ponerse a separar los granitos de cada una de las cuestiones, entonces no se lo lleva. ¿Ah? Y entonces se evitan mermas por ese lado.
¿Ah? Pero cuando ellos quieren empezar a vender en Buenos Aires, a ellos en Buenos Aires no los conoce nadie. Y entonces sí necesitan un diseño de etiqueta y un packaging para transportar en ese packaging todo ese quehacer que ellos conocen, toda esa mitología empresaria, todo ese constructo de marca. ¿Está bien? ¿Ah? Entonces, fíjense cómo una situación que se da, ¿cómo se llama?, a principios del siglo pasado, ¿no es cierto?, se repite hoy en Mendoza, en una situación de una empresa que está pensando en aumentar su alcance regional. Y decir, bueno, ya no solamente nos vamos a dedicar a Cuyo, sino que vamos a tratar de vender en todo el país. ¿Ah? Se pasa de una economía doméstica y de comercio local a una masa abstracta de consumidores lejanos, a lo que se suman los cambios generados por la incorporación de la tecnología. Piensen ustedes, gente que estaba acostumbrada a comer espárragos, ¿cómo se llama?, recién cosechados, que vos le metás los espárragos en un frasco, ¿ah?, y que le hagas creer que porque están envasados no se le van a podrir. ¿Ah? Es una situación compleja, ¿no es cierto? Hoy para nosotros podemos verlo no tan distante porque estamos acostumbrados a comer comida envasada, pero para acercárselos más, en la década del 90 se desarrolló una tecnología, ¿no es cierto?, para los productos cárnicos que a través de energía radioactiva se inhibía ¿cómo se llama?, la pudrición de un producto. Tiene que ver con los procesos bacterianos, ¿no es cierto? Hay una bacteria que se mete, se lo come y lo desecha. Todos los procesos, la elaboración del vino tiene que ver con los procesos bacterianos. Hay una bacteria que es la que está, ¿cómo se llama?, que es la levadura, la elaboración del pan también tiene que ver, que son las levaduras que tiene la uva, que es ese polvito blanco que tiene alrededor el granito de uva. Ese polvito blanco que tiene alrededor el granito de uva son las bacterias que están en espora esperando a que la uva se reviente para poder alimentarse del azúcar. ¿Ah? Y esas bacterias comen azúcar y desechan alcohol. Y entonces eso es la fermentación del vino. Y si al vino lo sigo manteniendo en determinadas condiciones para que crezcan otras bacterias, hay otras que comen alcohol y desechan ácido. Y entonces el vino se transforma en vinagre. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pasa con todos los procesos bacterianos. Los procesos bacterianos en la alimentación tienen dos problemas. Uno que puede ser la carga bacteriana, que es lo que el producto que está guardado en la heladera, el frío disminuye, atenúa, ¿cómo se llama?, la multiplicación de esas bacterias, y entonces la carga bacteriana puede ser tóxica para el organismo, porque si esas bacterias entran en mi organismo, el producto del trabajo de la bacteria, o sea, lo que va a desechar la bacteria, puede ser tóxico para mí, como persona. Y entonces necesito eliminarle la carga bacteriana. La forma de eliminar la carga bacteriana puede ser a través de la cocción. Entonces yo lo meto al producto que saqué de la heladera, el pollo que tenía guardado así una semana, que lo veo así con mala cara, pero por el coronavirus no tengo tiempo de ir a comprar otro y me da pena tirarlo, lo hiervo, ¿no es cierto?, y lo resucito al pollo. Le bajo la carga bacteriana y me lo puedo comer. ¿Está bien? Bueno, se desarrolló en la década ¿cómo se llama?, del 90, una tecnología que a través de energía atómica hacía que no proliferaran bacterias dentro de los productos cárnicos, ¿no es cierto?, que fue un fracaso. Porque cuando la gente vos le decía, mirá, esto no se pudre porque lo hemos tratado con radioactividad, no lo compraba ni Catule. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que ese cambio, ¿no es cierto?, ese cambio es el que sintió esa gente que estaba acostumbrada a consumir productos frescos y de golpe le traían una lata de espárragos que tenía un año. Piensen cómo habrá sido de impactante en la sociedad de ese momento el envasado, que fue lo que le permitió, la tecnología del envasado, fue lo que le permitió a Napoleón invadir Rusia. Y que no se le pudriera la comida desde Francia hasta el frente ruso donde estaban, ¿cómo se llama?, combatiendo los soldados napoleónicos.
¿Está bien? O sea, fíjense cómo los cambios de diseño, los cambios tecnológicos, van afectando, como el efecto mariposa, como la película del efecto mariposa, van afectando un montón ¿cómo se llama?, de situaciones sociales. Vamos con lo que sigue. Bueno, esta es una de las primeras marcas, que es la de Quaker, ¿ah? Y es la sociedad industrial a la sociedad de consumo. Ese fue un primer hito. Hay un libro muy bueno, me va a salir el autor, que se llama La Tercera Ola, que si tienen la posibilidad, googleenlo y léanlo, que va hablando de cómo cada una de las diferentes olas de cambios han ido generando cambios en la sociedad, de cambios tecnológicos, han ido generando cambios en la sociedad, y que el último gran cambio, el libro es viejo, entonces plantea como el último gran cambio la era tecnológica, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que realmente nos va a hacer dar este último gran cambio va a ser la tecnología, ¿no es cierto?, el acceso a la tecnología, y sumado a la necesidad de tener que acceder a la tecnología. Yo el año pasado, como es una situación como la que estamos viviendo hoy, yo me imagino que la educación después de esto va a dar un vuelco de 180 grados, ¿no es cierto? O sea, va a haber tipos que se ayornen y prefieran dar clases virtuales, ¿no es cierto?, y juntar la virtualidad con lo presencial, ¿ah?, y que se conviertan en los profesores preferibles de acá al futuro, y va a haber otros profesores que no van a tener la capacidad de hacerlo, y van a haber otros que se van a dedicar nada más que a lo virtual. En el ejercicio, en el curso que yo les contaba que hice el año pasado de virtualidad, el problema, fíjense, el problema que planteaban para hacernos ver la importancia de la Internet era que Internet, imagínense que Internet se ha caído, y entonces ya no había más Internet. Y entonces, como ya no había más Internet, ¿no es cierto?, de golpe habían un montón de cosas que uno tenía tiempo, o sea, nadie lo vio como un problema. Todos los viejos chotos que estábamos haciendo el curso, dijimos, nos sacaron Internet encima, qué bueno. ¿Me entendés? Y había que hacer una teatralización a partir de eso. ¿Me entendés? Cuando lo que habrían que haber planteado es que va a pasar el día que lo único que tengamos para comunicarnos sea la Internet, como está pasando ahora. Y entonces ahí sí podríamos haber vislumbrado, a lo mejor con otros ojos, ¿ah?, la necesidad o la posibilidad que esta tecnología hoy nos está brindando. Y después de haber usado esta tecnología como la estamos usando ahora, nosotros la primera clase que dimos la semana pasada o el viernes pasado fue una clase que tuvimos que cortar a los 40 minutos porque esta cuestión del Zoom no tenía más de 40 minutos. Hoy resulta que la clase que di esta mañana estuvo de 2 horas y media. Todavía no sé cuánto llevamos, pero debemos andar por ahí. ¿Me entendés? Y podemos seguirla y estamos todos medianamente entusiasmados, a no ser que sean todos unos mentirosos, pero me están escuchando, ¿cómo se llama?, la clase. Y entonces yo les digo, no es más cómodo acá que en la facultad. Entonces, habrá cosas que sí y habrá cosas que no. Y entonces, ¿hasta qué punto nos podremos nosotros decir, bueno, ¿qué pasa si a la facultad dejamos de ir todos los días y vamos una vez por semana y tenemos por semana una clase virtual y por semana las clases de consulta en la facultad? Y yo creo que perfectamente nos van a decir que sí. ¿Ah? Y yo creo que, por ejemplo, el problema más grave que se me presenta a mí como profesor hoy es cómo voy a hacer para darles, si esta cuestión se prolonga, cómo voy a hacer para corregirles y para dibujar. Manejo el mouse con la derecha y soy zurdo y estoy viendo cómo carajo hago para que poder ponerme una cámara arriba para que me vean dibujar sobre las correcciones que ustedes me manden y yo pueda imprimir en la impresora. Pero si pudiéramos solucionar eso, que de alguna manera estoy seguro de que lo vamos a solucionar, ya no necesitamos más que vernos para saludarnos, no sé, o sea, a lo mejor en otro ámbito. ¿Ah? Por supuesto que siempre me parece a mí que la relación interpersonal es muchísimo más valiosa y lo que puedo transmitir en la relación interpersonal es mucho más valiosa. Pero en la Universidad de la Concagua, el año pasado, ya estaban planteando que las recursadas, ¿no es cierto?, para no generarles problemas a los alumnos para poder continuar con la carrera, que las materias que se recursaran virtualmente. Y eso le iba a poder permitir a los alumnos recursarlos en el horario que pudieran y no superponerle una materia del año que estaban cursando con una materia que tenían que recursar. O sea que es un espacio que está abierto y que acepta este tipo de
de cambios. La Universidad Nacional de Cuyo por ahí es más reacia. ¿Ah? Y de hecho, yo esta es la segunda clase que doy en la Universidad de la Concagua, digamos, o la tercera, porque he estado dando clase de consulta de publicidad, ¿no es cierto? Pero en la Universidad Nacional de Cuyo recién he empezado esta mañana, cuando las clases en las dos universidades empezaban para la misma fecha. O sea que ha llevado mucho más tiempo organizar las cosas. ¿Mm? Bueno, sigamos. Me avisan, ya estamos recontrapasados. Cuando se cansen, me dicen. Y cuando me canse yo también le digo. Dice, en la posguerra, el desarrollo técnico que se había producido en la industria bélica se vuelca al mercado, ávido de cualquier novedad. Acá hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, que se vuelcan dos cosas en la posguerra. ¿Ah? Ya les cuento la otra, dice. En este contexto se concibe la fábrica del portón para adentro. Es decir, se ponía el énfasis en la producción. Se partía del producto y la ecuación costo más una ganancia determinaba el precio del producto. El desarrollo de la competencia fue llevando a que la situación de superproducción en que la oferta superaba la demanda, en la década del 60 se concibe el esquema del portón para afuera. Hay dos tipos de mercado, un mercado de oferta y un mercado de demanda. El mercado de oferta es en el mercado en donde se producen más bienes que los que el mercado puede absorber. ¿Ah? Quiere decir, hay más oferta que demanda y entonces yo necesito ayornar los productos y valerme de otros medios para poder venderlos. El mercado de demanda es un mercado en donde la gente demanda más productos que los que el mercado puede producir. Para que se den una idea de lo que significa eso, durante el gobierno de Alfonsín, en el fin de la década del 80, ¿no es cierto?, nosotros vivíamos en una economía de demanda. Era una economía cerrada donde el país no podía producir la cantidad de vehículos que el mercado argentino demandaba. Como consecuencia de eso, para comprarte un Fiat 147, vos tenías que pagarlo al contado o terminar de pagarlo en cuotas. El día que lo terminabas de pagar, elegías 3 colores, te podía tocar si tenías suerte alguno de esos 3, y si no cualquier otro, y lo más importante, tenías que esperar un año para que te lo entregaran. ¿Ah? Porque se demoraba un año la industria Fiat en fabricar el vehículo que ya te había cobrado y vendido. ¿Está bien? Imagínense esa situación frente a la que estamos viviendo hoy, donde el problema es que no se van a vender más de 200.000 autos este año y donde en el 2016 y 2017 hubo un récord de venta de vehículos que llegó casi a los 870.000 vehículos. ¿Ah? Para que vean si hoy no tenemos necesidades como empresas o como mercado, las empresas no tienen necesidades de evaluar otras estrategias de comercialización, otras estrategias y cómo se ha desarrollado la industria automotriz. El 147 que le vendían al amigo mío que esperó un año para que se lo entregaran, era igual al 147 que se vendió acá en la Argentina hasta hace 10 años. O sea, no cambió, el 147 no cambió en absolutamente nada. Pues tampoco te molestaba que te lo entregaran qué modelo era, ni qué características tenía. Hoy los vehículos van cambiando de año a año, no solamente en el precio, sino también en las prestaciones que brindan. No es la misma la Surán que me compré, ¿cómo se llama?, en el año 2011, a la que me podría haber comprado en el 2012, por ejemplo. ¿Ah? Ya era diferente. Y de hecho, por ejemplo, este año la Surán se dejó de fabricar y la cambiaron por otro vehículo que suple las mismas necesidades, pero tiene otras prestaciones. Que está dirigido al mismo segmento de mercado al cual estaba dirigido la Surán. ¿Ah? Dice, y el otro cambio importante que se genera en la época de la posguerra es que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos o los aliados las ganan a partir de todos los desarrollos que se hacen en la trazabilidad de la producción de las armas, en la trazabilidad de la producción de los soldados, en la mejor utilización de los recursos para lograr destinos o para lograr objetivos que estaban determinadamente claros, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, reciben una formación militar un montón de oficiales en el ejército
que cuando la guerra se acaba, vuelven a trabajar en las industrias o en la formación que habían tenido. Eran ingenieros, eran profesores, ¿cómo se llama? Trabajaban en diferentes fábricas. Y trasladan ese know-how que aprenden en el ejército a las fábricas. ¿Ah? Por eso se da esta situación en donde al competidor se lo considera un enemigo, ¿m? Y en donde, ¿cómo se llama? Surgen un montón de situaciones de no compartir información, de espiar qué es lo que está haciendo el otro, ¿m? Hasta que en la década del 2000, 2000 y pico, aparece una nueva ideología en la administración de empresas que yo conocí a partir de un libro que se llama La Estrategia del Mar Azul, ¿no es cierto? En donde, en contraposición a la del Mar Rojo, que era el de la lucha, la guerra y el mar de sangre. Y esta estrategia del Mar Azul, que está inspirada, yo me imagino, en el color azul del cielo, habla de las ventajas que ofrece las alianzas estratégicas entre diferentes empresas. ¿Ah? De las ventajas que ofrece a las empresas, las alianzas estratégicas, escuchar al consumidor, bueno, y una serie de situaciones que tienen más que ver como dejar de ver al otro como un enemigo y empezar a verlo como un, ¿cómo se llama?, posible socio o una persona a la cual se la necesita. ¿Ah? Entonces, dice, el desarrollo de la competencia fue llevando a la situación de la superproducción en que la oferta supera a la demanda. En los 60 se concibe el esquema del portón para afuera. Esto está hablando de los Estados Unidos y de los países del primer mundo. En la Argentina todo eso sucede en la década de los 80. ¿Ah? Es que el consumidor quien determinaría el producto que quiere y hasta qué precio está dispuesto a pagar. En esa concepción, la empresa tiene que reducir costos, reducir ganancias y modificar la producción. Eso yo lo dejaría entre comillas, porque hay una rama de la administración de empresas que se llama pricing, que es la política de fijación de precios de un producto, en donde la política de fijación de precios de un producto ya no tiene en cuenta el costo, sino la valoración que el consumidor hace del producto. Entonces, si yo les digo que este teléfono celular vale infinitamente menos, o sea, cuesta fabricarlo infinitamente menos que el precio al cual a nosotros nos lo venden, ¿no es cierto? Ustedes no me lo van a creer, pero en realidad es arena, el 80% de esto es arena, el otro 30% será petróleo transformado a partir de procesos industriales que son tremendamente económicos. ¿Ah? Y entonces, yo no sé por qué esta huevada vale 20.000 mangos. ¿Mm? Cuando en la producción en masa y con todos los desarrollos tecnológicos que hay y todas esas cuestiones, a lo mejor mucho del valor del producto tendrá que ver con la venta del producto y con los costos de comercialización del producto. Ay, me atraganté. Acá me queda un poquito de agua. No se nos muera, profe. Un segundo. Bueno, voy a tomar un poco de agua. ¿Estás bien? Ahí estoy bien de nuevo. Ok. Bueno, la euforia del marketing llevó a JJ Lambing a nombrar este proceso como la soberanía del comprador. Seguí la que sigue. ¿Es realmente soberano el comprador? Esa es la pregunta. Y entonces yo les pregunto, acá dice, fíjense, una definición neutra de las estrategias de mercado dice que se trata de que el conjunto de medios que dispone una organización para influenciar en un sentido favorable a la realización de sus propios objetivos, las actitudes y los comportamientos de los sectores del público a los cuales está interesado. Y entonces yo acá pongo que hay una organización que dirige una comunicación al sector público que va a variar conductas de comportamiento en función de sus propios intereses. ¿Ah? Y cuando vemos la filmina que sigue, yo les digo que esa organización es Nestlé, que el público al que le apunta es a las madres y que su intención es vender leche en polvo, para lo cual necesita desalentar la lactancia materna. ¿Mm? Y entonces, si Nestlé no hubiera hecho ninguna publicidad
en la cual estuviera relacionado, y fíjense que aparece el loguito del pajarito y todo lo que hablamos en la clase pasada, de que por qué aparecía un pajarito y no una gata con unos gatitos. ¿Ah? Porque justamente su intención es desalentar la lactancia materna. ¿Ah? Y hoy, después de que a mí me criaron con la leche nido, que yo a mis hijos los crié con la leche nido maternizada y después con la leche de vaca y todo lo demás, nos empezamos a enterar de que no hay mejor, ¿cómo se llama?, producto para alimentar a un bebé que la propia leche, que la leche materna, que hay que tratar de prolongar la lactancia materna por lo menos 1 año o 6 meses. Mi mujer a ninguno de los chicos le pudo dar de mamar más de 2 meses y medio. Yo no sé hasta qué punto eso no tiene que ver con una cuestión que no, ¿cómo se llama? Lo que nos entra también nos modifica el metabolismo. La otra vez leí un artículo en donde decía de que a partir de la ¿cómo se llama?, de los contenidos sexualizantes en las novelas y en las cuestiones que se transmitían por televisión, había disminuido la edad en que las mujeres se convierten en señoritas, ¿no es cierto? Y entonces si antes una mujer se convertía en señorita a los 15, hoy estaban convirtiéndose, bueno, de hecho aparecen chicas embarazadas de 11 o 12 años, ¿ah?, que han sido usadas. Y todo eso tiene que ver con cómo lo que nosotros vemos nos estimula el cerebro, y anda a saber cómo esa estimulación modifique nuestro metabolismo y modifique, ¿cómo se llama?, las características de nuestro cuerpo. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa publicidad o ese estar viendo permanentemente la leche en polvo, ¿no es cierto?, y que te hayan criado con leche en polvo, porque a mi mujer también la criaron con leche en polvo, porque tanto la madre de mi mujer como la mía trabajaban, ¿ah?, no nos modificó de alguna manera, o no le modificó el cuerpo de alguna manera a ella para que dijera, bueno, a los 2 meses se me corta la leche y buenas noches. Vaya a saber. ¿Ah? Dice, pareciera que con este esquema el marketing y publicidad serían capaces de hacer aceptar por el mercado cualquier producto. Pero los defensores del marketing aseguran que la suya no es una metodología de manipulación. Lo que sí se puede afirmar, existe la libertad de no comprar. Y yo pregunto, ¿existe la libertad de no comprar? Y acá les cuento una anécdota de una novia que tenía cuando era joven, que íbamos un día en el auto escuchando la radio y sale una noticia en donde habían detenido a un sacerdote porque había tenido relaciones sexuales con un chico de 17 años. Y entonces, junto con la noticia, relataban que el chico de 17 años había accedido a tener relaciones con el sacerdote para poder acceder a un pantalón de jean que quería tener. Y entonces mi novia en ese momento me dijo, ah, claro, bueno, el otro que vivo, porque quería el pantalón. Y entonces le dije, mirá, tenía las mismas ganas de tener el pantalón que podés tener vos. Lo que ha hecho ha sido valerse de los, ¿cómo se llama?, de los recursos que tiene a mano. Vos le podés pedir la plata a tu papá y comprárselo, a él no le ha quedado más remedio que acceder al cura. O sea, ¿qué de criticable puede haber cuando estamos permanentemente bombardeados por un montón de información que nos invita o que nos seduce a actuar de determinadas maneras, ¿no es cierto?, para obtener determinados productos sin los cuales corremos el riesgo de no existir? Porque cualquiera de ustedes hoy, que somos todos, ¿cómo se llama?, smart móviles dependientes, no sé cómo se dice, y más los chicos más jóvenes que desaparecen de internet o se desconectan del Facebook o se desconectan del Instagram por 2 horas y es como si fuera la muerte, o si hacen una publicación en Instagram y no reciben una X cantidad de likes, se deprimen. ¿Está bien? Entonces, realmente somos libres, como pregunta, se las dejo picando. Vamos a lo que sigue. El paisaje simbólico. En este paradigma clásico del marketing, el diseño estaba llamado a encarnar visualmente las ventajas competitivas del producto.
Estas ventajas podían ser de naturaleza objetiva, pero también de naturaleza simbólica. Es decir, la relación del modelo de necesidad y deseo de los consumidores. De las estrategias, bueno, las estrategias actuales de posicionamiento ligan las marcas y los productos no ya a las fantasías alrededor de su uso y consumo de estos productos, sino a valores internalizados en el consumidor. El ejemplo típico fue la formulación del eslogan de Nike, "Solo hazlo", que precisamente abandonaba toda referencia al producto zapatilla. Pasalo, y creo que está ahí la publicidad del "Solo hazlo", y en donde ya directamente, miren, ¿cómo se llama? La cara del tipo, ya directamente vende ropa deportiva, zapatillas y todo lo demás, y en la publicidad ni aparece. Y acá me aprovecho para engancharlo con un tema que vimos en primer año cuando hablábamos de psicología de la percepción, y es que piensen ustedes que el 75-80% de la información que nosotros recibimos, ¿no es cierto?, nos permite hacernos una idea, porque es una idea, no es la realidad, es una idea mental del mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Escribo, me voy a cenar. Gracias por la clase, nos vemos. Bueno, ¿quieren que cortemos ahí? Seguimos el viernes y nos vamos todos a cenar. ¿Ah? Bueno, Bueno, profe. Bueno, lo seguimos. estaban todos muy concentrados. Sí, vos decís que sigamos o que comamos. Yo No, estás grabando la clase. Lo importante es si grabás todo. Sí, yo creo que sí. Acá dice todo. Dice recording, todavía está prendido. Yo le pongo la pausa. ¿Qué? Dice grabando. Sí. Sí. Bueno, pongo la pausa y entonces lo seguimos el viernes. Bueno, chicos, les mando un beso. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, Gracias, profe. profe.